El movimiento parabólico, como su propio nombre indica, será aquel en que el objeto lanzado describe una parábola. Ya que generalmente este objeto recibe el nombre de proyectil, de ahora en adelante vamos a referirnos así a él. Antes de seguir, un par de consideraciones. La primera, vamos a considerar que el medio no va a oponer resistencia a este movimiento, es decir, que el aire no se va a oponer al proyectil, o que el viento no va a desviar nuestro proyectil. La segunda de ellas es que vamos a considerar la gravedad como una constante en todo momento. Recordad que la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y que este valor debemos aprendérnoslo. Este movimiento es bastante sencillo y si conocemos la velocidad de salida, el ángulo de inclinación a la salida, la diferencia de alturas entre salida y llegada, seremos capaces de trazar perfectamente su trayectoria. La altura de la salida puede estar a la misma altura que la llegada o incluso a diferentes alturas si el proyectil choca contra algo antes de llegar al suelo. Pero hay que recordar que cuando la altura de la salida y la de la llegada sean iguales, el ángulo entre ambas va a ser el mismo. Además, si queremos lanzar nuestro proyectil lo más lejos posible, bastará con lanzarlo con una inclinación de 45 grados. Eso nos va a dar siempre la distancia máxima a la que éste podría llegar. Y como he comenzado diciéndoos que el movimiento era sencillo, voy a deciros exactamente por qué. Galileo estudió este movimiento y descubrió que podíamos descomponerlo en los dos movimientos sencillos que lo componen. El movimiento se va a poder descomponer en el eje horizontal como un movimiento rectilíneo uniforme, el que ya conocemos, con una velocidad constante, y para el eje vertical con un movimiento rectilíneo acelerado, debido a la gravedad. Conociendo el ángulo de inclinación sobre la horizontal y ayudándonos un poco de la trigonometría, la velocidad puede descomponerse en el eje X y en el eje Y, tal como se muestra en pantalla. Ahora que ya tenemos la velocidad en ambos ejes, vamos a ver las ecuaciones que necesitamos para definir el movimiento en cada uno de ellos. Para el eje X tendremos un movimiento uniforme, por lo que la aceleración será nula y la velocidad podrá calcularse como una velocidad inicial por el coseno del ángulo que formaba con la horizontal. La posición del proyectil en cada instante vendrá dada por la última de las expresiones que mostramos. En el eje Y tendremos que considerar la aceleración, que, como ya os he dicho antes, va a ser constante y tendrá el valor negativo de la gravedad, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, recordadlo. Como la velocidad va a ir cambiando en función de la gravedad, la expresión para calcularla considerará la velocidad inicial y se verá modificada por la gravedad. Finalmente, la altura del proyectil vendrá dada por la siguiente expresión. Todas las expresiones que hemos utilizado anteriormente pueden expresarse vectorialmente, siendo r el vector de posición, v el vector de velocidad y a el vector de aceleración, y teniendo en cuenta que la componente y representará el eje de las x y la componente j el eje de las y's. Minuto 90 del partido, el delantero se detiene, se prepara, está lejos, a 40 metros de la portería, ¡chuta! El balón sale disparado, está describiendo una parábola perfecta, el portero no puede alcanzarla y ¡gol! Bueno, este es uno de los ejemplos más típicos del tiro parabólico. Tenemos un jugador que ha lanzado el balón a una velocidad aproximada de unos 25 metros por segundo. Como tenemos unas cámaras muy buenas, sabemos que el ángulo con el que lo ha lanzado es de 20 grados. Así que, ahora, queremos saber, desde que el futbolista ha chutado y marca el gol, cuánto tiempo ha transcurrido y con qué altura entra el balón a la portería. ¿Qué altura máxima alcanza el balón y con qué velocidad ha llegado el balón a la portería? No os preocupéis, que vais a ver que es muy sencillo calcularlo. Para saber cuánto tiempo ha transcurrido y con qué altura ha entrado el balón en la portería, lo primero que tenemos que hacer es lo que ya vimos. Vamos a descomponer la velocidad inicial
en la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Y aplicando las fórmulas que hemos mostrado al inicio, vamos a ver que se resuelve rápidamente. Sustituimos los datos que nos han dado: 40 metros de distancia a la portería, una velocidad inicial en el eje X de 25 por el coseno de 20 grados, y con esto podemos sacar directamente el tiempo. Vamos a ver que el tiempo es 1,7 segundos. Rápidamente vamos a ir a la segunda ecuación, la del eje Y. En el eje Y estamos igual, no conocemos la altura en la que entra el balón en la portería, así que ahora, sustituyendo la velocidad inicial, los 25 metros por segundo, por el seno de 20 grados, el tiempo que acabamos de calcular, 1,7, y le restamos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, obtenemos la altura. En este caso van a ser 0,37 metros. Y para saber la altura máxima que alcanza el valor, lo que tenemos que saber es que en esa altura máxima la velocidad en el eje Y va a ser a 0. Esto se va a deber a que la aceleración que teníamos en el eje Y era negativa y va a ir perdiendo velocidad hasta que en ese punto máximo sea nula. Una vez que sabemos esto, solo necesitamos irnos a la ecuación de velocidad que ya habíamos tratado antes en el eje y sustituir los datos. 0 va a ser igual a 25 por el seno de 20 menos 9,8 por t. Con esto vamos a conocer el tiempo exacto en el que se llega a esa altura máxima, 0,87 segundos. Y rápidamente vamos a ir a la ecuación de la posición. En esa posición va a ser la altura máxima, y sustituyendo de nuevo los datos en la ecuación que teníamos para la posición en el eje X, obtenemos que esta altura máxima van a ser 3,73 metros. Ya casi estamos acabando, solo nos queda saber con qué velocidad ha llegado el balón a la portería. Además, sabemos el tiempo que ha tardado en llegar, sabemos que ha tardado 1,7 segundos, así que esto va a ser facilísimo. Vamos a la ecuación de velocidad en el eje X y calculamos la velocidad para ambos componentes. En el eje X es sencillo, sabemos que es constante, va a ser la misma que al principio. Y ahora vamos a la del eje Y. Conociendo el tiempo, sustituimos y obtenemos que es menos 8,11 metros por segundo. Claro, ahora tenemos dos velocidades, una en el eje X y otra en el eje Y, pero queremos una única velocidad. Para ello calculamos el módulo de las velocidades. Recordad, el módulo se calcula como la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado en el eje X más la velocidad al cuadrado en el eje Y. Sustituyendo los dos valores que tenemos, obtenemos que la velocidad final son 24,85 metros por segundo. Bueno, y ya para terminar os dejo aquí este pequeño resumen con las ecuaciones y los posibles datos o incógnitas que podemos tener para este tiro parabólico. Espero que os haya resultado fácil y que nos veamos en la siguiente entrada. Un saludo y nos vemos en el siguiente destilado.